Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos nuevamente en este su canal Asertivamente, con el placer de estar acompañado de Nereida Sánchez, psicóloga, psicoterapeuta, compañera, colega mía, y anunciándoles la trilogía de los tres temas que estaremos mencionando en nuestros próximos tres episodios, empezando el día de hoy. Nereida, ¿cómo estás? Muy bien, Germán, muchas gracias. Así es, efectivamente, una trilogía a partir del episodio de hoy para que estén muy pendientes. Recuerden que este es un canal pensado para ti, pensado para tu salud mental y estamos muy agradecidos que nos sigas acompañando. Desde luego, yo creo que el tema, bueno, esta trilogía que vamos a empezar este día de hoy con el tema de las conductas que son determinadas por mi autopercepción, tiene que ver mucho con la imagen personal, tiene que ver mucho con lo que hago, con lo que como, lo que consumo, las actividades que realizo y cómo de alguna manera nos caemos en este juego o en esta trampa de a veces realizar algunas acciones o actividades no muy sanas, no muy saludables, que terminan afectándonos más de lo que creemos por querer ganar una imagen o tener una percepción que no necesariamente nos va a llevar a la felicidad. Y hoy precisamente el tema que vamos a mencionar es justamente cómo las emociones determinan mi manera de comer o cómo influyen estas emociones en mi manera de comer o de consumir alimentos, Nereida. Es un tema con el que abrimos esta trilogía. Así es, Germán. Efectivamente, como bien lo mencionas, como este tema global, cómo mis conductas son determinadas por mi autopercepción, no podemos pasar por alto que una de las conductas esenciales o más fácil de identificar en una persona con relación a cómo se percibe a sí mismo es la conducta alimentaria. En esta ocasión vamos a estar platicando acerca de las conductas alimentarias privativas o aquellas que se conocen ya coloquialmente, que muchas personas entienden como anorexia y bulimia, pero lo que vamos a estar comentando es precisamente cómo se va desarrollando, cómo se constituyen este tipo de conductas en la vida de un ser humano. ¿Cómo puede una persona empezar a desarrollar este tipo de patologías derivadas de ese autoconcepto? Y en esta preocupación que pues ya tiene años en relieve, todo lo relacionado a la preocupación con el cuerpo, pero pareciera que en estos tiempos se ha intensificado debido a la facilidad, al acceso que tenemos a imágenes ideales. Es que consideramos pertinente hablar sobre esto, ¿no? Y a mí me gustaría comenzar comentando que una manera de construir nuestra autopercepción, nuestra autoimagen, nuestro autoconcepto, pues es a través de la relación que tenemos con nuestros cuidadores primarios. Las primeras personas que nos fomentan o nos construyen el autoconcepto que tenemos, pues son nuestro mamá, papá o las personas que están a nuestro alrededor conforme vamos creciendo, prácticamente desde que nacemos. Esas personas que en esa buena intención de formarnos, de educarnos, muchas veces derivado pues de la misma educación que recibieron, de las expectativas que tienen sobre sus hijos o los chiquitos a su cuidado, en ocasiones van creando ahí ciertas inseguridades, ciertos conflictos con el cuerpo del niño. Esto, si lo sumamos al hecho de que también nos alimentan, ¿no? Son los responsables de proveernos este alimento que es vital para sobrevivir. Entonces, por una parte nos enseñan a cómo comer y por otra parte nos enseñan a cómo sentirnos y con nuestro propio cuerpo y qué pensar o qué percibir sobre nosotros mismos. Y yo complementando lo que mencionas, Nereida, bueno, realmente no podemos dejar pasar que uno de los principales placeres que tenemos en la vida es precisamente el comer o el beber incluso, ¿no? El tomar alguna bebida o el consumir algún alimento. ¿Por qué? Porque curiosamente es a través de la boca o de la alimentación, más bien, como experimentamos al mismo tiempo el uso de nuestros cinco sentidos, ¿no? Los cinco sentidos se conectan y nos producen un cierto placer físico, corporal, que al final de cuentas nos lleva a una sensación de alivio, de bienestar, como de recompensa de algún modo, pues, ¿no? Entonces, eso es un gran placer el comer. Sin embargo, ahí es donde fácilmente pudiéramos caer en la trampa de querer compensar otro tipo de situaciones angustiantes, estresantes o desagradables
aliviándolas de esta manera cuando definitivamente son dos cosas muy diferentes, ¿no? Es decir, no necesariamente algo que me genera placer va a aliviar o a calmar o a disminuir incluso situaciones estresantes o angustiantes como lo es la alimentación, y muchas veces, casi todas, te diría inconscientemente, caemos en esa trampa, ¿no? Estamos estresados y buscamos alimentos, estamos ansiosos y buscamos comer algo, estamos nerviosos y buscamos tomar algo, ¿no? O fumar algo incluso, que es un muy mal hábito, por cierto, ¿no? Pero entonces, este hecho de la alimentación, de consumir algo, de llevarte algo a la boca por esta ansiedad, este estrés o esta preocupación en exceso, es una trampa en la que una vez que empiezas a caer en esta conducta de manera repetitiva, se puede volver una mala costumbre, y de una mala costumbre puede derivar en lo que ya mencionabas hace un momento, como es ya un trastorno de alimentación como tal, como la anorexia o como la bulimia, que son mucho más difíciles de tratar y forzosamente implican ya una intervención de especialistas para poderte sacar de ahí. Sí, totalmente. Y justo esto tiene un poco que ver también, o más bien mucho que ver con una base neurológica. La realidad es también que neuroquímicamente hablando, hay cierto tipo de alimentos que nos generan un placer instantáneo, que es la razón por la cual muchas personas asocian el bienestar pues con la comida. Pero si a esto le agregamos el aprendizaje familiar, el reforzarle a un niño que porque se cayó, porque sacó, tuvo un problema en la escuela, le vamos a dar ese día dulces, lo vamos a premiar con algún tipo específico de comida. Si le vamos a estar generando este tipo de asociaciones, pues imagínate, esa es la causa por la cual tenemos adultos que aprenden a manejar sus situaciones estresantes con la comida. Pero hablando específicamente de cuestiones privativas, que es lo que corresponde al día de hoy, como anorexias, bulimias, todo aquello que tiene que ver con la privación del alimento, entonces te preguntas, ¿cómo es que puede una persona llegar al punto de dejar de alimentarse? Y aquí es donde me tengo que regresar a esas causas que tienen una base, una raíz muy del sistema o del núcleo familiar. Hablando de mamá o papá, que son los proveedores, hay teorías que explican o manejan esta idea de que una única manera que encuentra el adolescente o la persona en cuestión de dominar y sentir cierto control sobre su vida es el alimento. Es lo único que se puede restringir o de lo cual puede consumir, puede tener ese control. Hay una explicación teórica que habla de dificultades hacia los cuidadores o un entorno de mucha vigilia, de mucho control alrededor, que podría generar y despertar en una persona pues patologías como anorexia, como bulimia. Por lo cual, pues bueno, es importante empezar a revisar cómo es que se están dando estas historias de familia y de percepción, cómo se fue constituyendo la independencia de estas personas dentro de un núcleo familiar. Sí, definitivamente los vínculos que hacemos o que dejamos de hacer, que construimos en el seno familiar, determinan en mucho también nuestra confianza, nuestra seguridad, nuestra autoestima y desde luego los sentimientos que vamos construyendo y desarrollando en el día a día con nosotros mismos y con los demás, ¿no? Entonces muchas veces cuando esa parte no está satisfecha, buscamos complementarla con, pues, con una alimentación en exceso, como se puede caer en el caso de la bulimia, o de manera compulsiva, o la falta de alimentación incluso, que tiene que ver con eso, con llamar la atención de estas personas que tú quisieras recibir ese estímulo afectivo y que no lo estás teniendo en tu casa. Puede ser tu mamá, tu papá, tus hermanos, tu pareja, etcétera. Y como no estás recibiendo esa alimentación emocional, buscas esa atención a través de desviar tus hábitos alimenticios. Muchas veces es dejando de comer, pues, ¿no? Y el dejar de comer, insisto, te lleva a una situación pues, que puede poner en riesgo tu vida. Es más incluso peligroso dejar de comer que comer en exceso, porque tu cuerpo, como cualquier organismo vivo, necesita nutrientes. Y como todo en la vida, la clave está en el equilibrio. Si tú comes lo necesario, todo funciona. Si tú comes más de lo necesario, habrá alguna distorsión o alguna afectación a tu cuerpo, a tu organismo.
Y si tú comes menos de lo necesario, seguro habrá muchas afectaciones a tu organismo, ¿no? Entonces, es algo muy delicado y lo ideal, como siempre, es tender al equilibrio. Sé que suena fácil y no lo es, sobre todo cuando están involucradas las partes emocionales. Por eso es bien importante la comunicación, tender puentes con tus personas cercanas, y cuando no encuentras esos lazos afectivos, esa comprensión, cuando no están ahí, entonces es momento de buscar una ayuda profesional que te ayude a entender lo que está sucediendo contigo y a construir esos lazos con la gente que no lo has podido lograr. Sí, fíjate que a mí me gustaría agregar una perspectiva relacionada con la pérdida del sentido a la vida. Estados de depresión muy profundos, estados de ansiedad muy intensa, evidentemente van a crear en el individuo una imposibilidad y un deseo de salir de esta realidad, de prácticamente de mejor estar más muertos que vivos, que es otra de las cuestiones por las cuales, si tú estudias los casos de anorexias, de bulimias, vas a encontrar esta situación, ¿no? Muchas veces ya el tema de la atención por parte de los familiares o los seres queridos pasa a un segundo término cuando hay un profundo deseo de morir, pero que la vía consciente, más sencilla de hacerlo, aunque la persona no esté totalmente alineada con esa idea, pero en cuestión de conductas es lo que está haciendo, una búsqueda de perder la vida, ¿no? Entonces, en esos casos hablamos de cuestiones todavía mucho más intensas, mucho más fuertes, una patología instalada, pues que si bien hay que atender y hay que tratar urgentemente, tiene su base, su raíz en ese deseo de morir. Por lo cual, pues estamos hablando obviamente de casos muy, muy serios, de casos de los cuales hay que estar muy, muy atentos, porque como tú bien dices, es mucho más peligroso, y no es porque sea mejor una cosa que la otra, pero es mucho más peligroso en términos de poder perder la vida, pues el dejar de consumir aquello que es vital para estar bien, para estar sano, para poder cumplir con tus actividades del día. Porque pues ya tendremos tiempo en alguna otra oportunidad de hablar específicamente de criterios diagnósticos, ¿no? De anorexia, de bulimia, terminar por mostrar las diferencias entre una y otra. Hablamos de generalidades y de cómo nos condiciona esa percepción, pero es muy importante atender estos casos de manera urgente, no darle, no verlo como algo superficial o solamente como una leve llamada de atención, ¿no? Es muy, muy impactante lo que sucede internamente en las personas que están viviendo una patología como esta. Y hablando específicamente de la anorexia, que como bien dices, no tendremos oportunidad en este video de profundizarlo a detalle, pero sí es importante dejar claro cuáles son algunos de los síntomas evidentes de una persona que está cayendo en anorexia, para que los familiares o las personas cercanas que están a ella puedan detectarlos y actuar oportunamente, ¿no? Pues desde luego la más evidente es la pérdida de peso, que es muy, muy clara y muy drástica. La segunda tiene que ver con el desgano por la vida, que ya lo mencionabas, con una desmotivación que puede incluso ser una depresión seria y grave. La tercera, una compulsividad por realizar actividades físicas o ejercicio, caminar mucho, hacer ejercicio en exceso. Y la cuarta, que es a veces la más difícil de detectar, pero también es importante, es cuando ya estás en una condición de anorexia, ya la percepción que tienes física y visualmente de ti mismo está completamente distorsionada. Y por más que tú hayas perdido 10 kilos, 20 kilos, 30 kilos o los kilos que hayas perdido, tú sigues percibiendo tu imagen como deforme, como obesa o como fuera de donde quisieras estarla viendo, ¿no? Entonces, pero a final de cuentas es un síntoma muy claro de que estás en un punto grave, que necesitas ayuda, y que si no pides esa ayuda tú por ti mismo muy difícilmente vas a lograr salir de ese hoyo. Entonces es bien importante que si estás padeciendo alguna de estas situaciones, ojo, pidas ayuda inmediatamente, acércate primero a tu círculo familiar. Si no encuentras respuesta, acércate con un profesional, un médico, un nutriólogo, un psicólogo, un terapeuta, un psiquiatra o quien sea que te pueda ayudar en este sentido. Así es, y como familiares estar también muy, muy alertas
porque podría darse el caso que la persona, precisamente por esa intención de fondo de prácticamente perder la vida o tener completamente desinterés por su propia persona, realmente no esté buscando ese apoyo, por lo cual habremos de ser esa red de contención que promueva pues la atención de estas personas, ¿no? Y bueno, pues para complementar con el tema, por ejemplo, de bulimia, cómo reconocer algunos de los criterios diagnósticos de bulimia que decimos son generales, cada caso es específico y habrá más menos, pero la bulimia lo que se presenta es un comer compulsivo en ciertos momentos, horas del día, donde la persona normalmente suele hacerlo a escondidas, y después sobreviene un arrepentimiento muy intenso, muy profundo, que les lleva a provocarse el vómito. Entonces, son personas que pueden llegar a parecer aparentemente o estar en un peso normal o dentro del índice saludable, pero lo que no está siendo saludable es la manera de comer y posteriormente expulsar la comida. Otro criterio es el uso de laxantes, otra característica es el uso excesivo de laxantes, pues precisamente con la intención de depurarse, eliminar todo aquello que hayan considerado que comieron de más. Otra, pues también es la imagen distorsionada de sí mismos, es la percepción donde están en un peso inadecuado, se ven mucho más o con un sobrepeso, aunque no lo tengan. Este tema también de la autoimagen distorsionada es muy presente en los casos de bulimia. Y bueno, algo físicamente que se pudiera llegar a observar es un desgaste, un deterioro en los dientes a causa de los ácidos que se presentan frecuentemente por el tema de los vómitos. Es un poco más riesgoso en el sentido de que es menos evidente, es mucho más complicado detectar una persona con características de bulimia, porque pues las conductas que tienen de comer compulsivo y después eliminar la comida a través del vómito o laxarse, pues lo hacen a escondidas. Entonces ahí tendremos que estar más bien vigilando mucho cuál es la percepción que tiene de sí mismo, cómo se siente con su cuerpo, que pueda describir un poco acerca de su autoimagen para identificar si está dentro de los parámetros de lo que el resto de las personas ve o se está alejando de pues de esa norma, ¿no? De lo que la mayoría puede ver de esta persona. Y aunque también hay una clave, Nereida, que pudiera servirle a los familiares o a las amistades cercanas de una persona en una situación de bulimia, que es muy, muy común, que es después de comer, junto con otras personas, luego se levantan al baño o se desaparecen de la mesa, ¿no? Si es una conducta recurrente, cada vez que alguien que está contigo, inmediatamente después de comer, se retira al baño o se ausenta por algún periodo de unos 5 o 10 minutos, ojo, esa no necesariamente tiene que ser un indicador de bulimia, pero si lo hace cada ocasión, es muy probable que haya una situación de bulimia detrás de esta persona. Entonces es importante observar esta conducta entre los familiares, y una más, pues desde luego que esa ya es más de tipo de autodiagnóstico, por así decirlo, pues es la culpa, ¿no? Si sientes mucha culpa después de que has consumido tus alimentos y esa culpa te lleva a provocarte el vómito o a querer eliminarlo, eso también es un rasgo que te puede marcar que estás yéndote pues por este lado, y que tengas mucho cuidado de no caer en en un trastorno bulímico. Pues bueno, se nos termina el tiempo, Germán. Muchas gracias por estarnos escuchando, por habernos prestado unos minutos de tu tiempo. Vamos a continuar con esta trilogía que tiene que ver con las conductas que son determinadas por nuestra autopercepción. Y el próximo video no te lo puedes perder, porque vamos a estar con el tema ¿qué sucede cuando no puedo parar de comer? Vamos a estar hablando del comer compulsivo, cómo influyen nuestras emociones en el comer, específicamente cuando es compulsivamente. Muchas gracias, Germán. Gracias a ti, Nereida, por compartir también este espacio conmigo. Gracias a los que nos estuvieron viendo, y recuerda, la vida siempre te da segundas oportunidades todos los días.